Bienvenidos a este segundo corte. En esta primera semana vamos a trabajar el tema de la etapa prenatal en esta materia de psicología evolutiva o psicología del desarrollo. El artículo que leímos nos habla sobre los efectos de una buena estimulación, tanto que se miden como en el tiempo, en la duración del momento del parto, en el peso, la salud de ese neonato. Eh, es importante revisar qué es una estimulación adecuada, porque tenemos que hacia 1980 en Estados Unidos surge todo este movimiento de la estimulación temprana. Nos dimos cuenta que el desarrollo empieza desde antes y por lo tanto si se empezaba a estimular desde antes, pues vamos a tener mayor niños que nacen más despiertos, más conectados, digamos con un desarrollo óptimo. Entonces empezaban de manera temprana a hacer desde el vientre estimulación auditiva, visual, táctil, olfativa, gustativa. Ponían linternas en el vientre, a veces con papel celofán para simular diversos colores, a pesar de que el feto no diferencia colores. Estimulación táctil, importante las caricias, pero también estimulaban con texturas, con frío, caliente, duro, áspero. Ponían varias canciones de diferentes ritmos musicales en el vientre y pues generaban una sobreestimulación. Y empieza a ocurrir un fenómeno importante y es que empiezan a hacer toda una generación de niños hiperactivos. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que la sobreestimulación es tan mala como la falta de estimulación. Por eso hoy en día hablamos de estimulación adecuada, que se da en su justa medida a partir de la semana 20, que es cuando ya existe esa posibilidad de procesar la información que viene de los sentidos. Se recomienda a partir del quinto mes, semana 20, una canción, la misma, ojalá todas las noches, ojalá sea tranquila. Se recomienda caricias, se recomienda hablarle, ya diferencia voz de mamá, voz de papá, ya diferencia un golpe de una caricia. Entonces es estimulación, pero sin llegar a sobreestimular el sistema nervioso, incluso que puede darse de manera intrauterina. Existen varios factores que afectan de manera negativa el desarrollo dentro del vientre. Algunos de estos factores son endógenos, que son un poco más de tipo interno, son los que se relacionan con la genética, con las condiciones del sexo biológico y con las condiciones neuroendocrinas. Cuando tenemos síndromes congénitos, cuando tenemos predisposiciones genéticas, cuando tenemos toda esta información que ya viene con nosotros, casi que en nuestro ADN. Mientras que los factores exógenos son todos aquellos que vienen de afuera, que son producidos por el medio ambiente. Dentro de ellos encontramos los agentes teratógenos, que son todo sustancia química o física que altere el desarrollo de ese bebé. Por ejemplo, medicamentos que están contraindicados para las mujeres en estado de gestación, por ejemplo, cuando se exponen a radiación o cuando hay consumo de alcohol, drogas, em, alguna sustancia tóxica, todo esto son teratógenos. También la alimentación es otro factor exógeno que influye, ya sea positivo o negativamente. Cuando hablamos de un factor exógeno que influye negativamente, nos referimos, por ejemplo, a la desnutrición en la madre o la obesidad mórbida. Todo esto pues altera también ese desarrollo de ese bebé en gestación. Y las condiciones socioambientales en las que se dé ese embarazo, tanto, por ejemplo, si vive cerca de una fábrica o si vive maltrato psicológico, físico, si se cae por las escaleras, si hay un accidente de tránsito, todas esas situaciones pueden llegar a afectar negativamente ese desarrollo. Los invito a que pongan ejemplos de factores endógenos y también de factores exógenos y para eso les dejo algunas inquietudes para que vayan como analizando el tema. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿qué sería? ¿Un factor endógeno o exógeno? ¿Cómo clasificaríamos, por ejemplo, chikungunya, Zika, varicela, rubiola, VIH, toxoplasmosis? Entonces,
de esa manera, en la medida en que vayamos pudiendo entender con claridad cuáles son exógenos y endógenos, pues vamos a poder ir avanzando en el tema. Por último, vamos a hacer una reflexión sobre las creencias que existen en torno al embarazo, porque estamos en una cultura llena de creencias, con creencias muy arraigadas, muchas de ellas que no tienen un sustento teórico o científico. Por ejemplo, existe la creencia de que la madre embarazada debe comer por dos, y esto es un mito. Sí es cierto que aumenta el apetito por el gasto calórico y energético que implica em, sostener, gestar una nueva vida, pero no quiere decir que tenga que comer doble porción, sino que tiene que comer de manera más nutrido. Si lo requiere, puede aumentar un poco el tamaño de su porción, pero lo ideal es que la mujer suba 1 kilo por mes de embarazo. Al final del embarazo va a estar 9, 10, 11 kilos aumentado, que después, cuando nace el bebé y con la lactancia, se pierden y recupera su peso normal. Pero si aumenta 25, 30, 40 kilos, pues ya vamos a tener riesgos para la salud bastante grandes. También existen varias creencias en torno a la posibilidad de hacer deportes. Acá pongo imágenes un poco confrontantes, una mujer corriendo una maratón, otra mujer embarazada alzando pesas. Em, Aquí venimos a la respuesta, depende. Depende del embarazo, depende de la mujer, depende del deporte, porque no todos los embarazos son iguales. Hay mujeres que de pronto tienen embarazos de alto riesgo y no pueden hacer ningún deporte. Incluso algunas les recomiendan quietud y otras reposo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Quietud es que no puede ni siquiera levantarse, atender la cama, y reposo es que puede estar como suave sin hacer grandes esfuerzos, pero digamos que eso según las condiciones del embarazo, de salud. Estas imágenes que vemos acá son mujeres deportistas de toda la vida que quedan en embarazo, y pues el embarazo no es una enfermedad en realidad. Y si ella siente que su cuerpo se lo permite, puede llegar a continuar haciendo su ejercicio, midiendo los riesgos. No es una mujer que quedó embarazada y le dio por levantar pesas al otro día, porque eso sí puede ser un riesgo grande. Entonces, algunas personas incluso se recomienda el ejercicio, el caminar, algunos deportes, digamos como natación también. Muchas mujeres hacen yoga prenatal, para la dilatación favorece mucho pilates, caminar, diversas actividades que van incluso a generar y aumentar la salud. Entonces, para revisar el tema del deporte, pues hay que mirarlo en cada caso específico. Los antojos, ¿serán mitos? ¿Serán realidad? Aquí tenemos una imagen de una mujer comiendo bastante dulce. Entonces, esto es bien interesante porque es bien curioso. Yo los invito a que pregunten a su alrededor, las personas cercanas, para indagar sobre estos antojos, porque em, hay antojos incluso que no le dan a la mamá, sino al papá. ¿Y esto qué explicación tiene? Bueno, les voy a contar científicamente. Hay antojos que la ciencia sí ha podido explicar, pero hay antojos que la ciencia no ha podido explicar. Por ejemplo, hay estudios que correlacionan las carencias nutricionales de la madre con ciertos antojos. Por ejemplo, hay mujeres que desarrollan un deseo por los lácteos, quesos, yogures, y ahí estamos viendo pues una carencia de calcio, o, o un gusto, un deseo por carnes rojas, ahí vemos carencia de hierro, o frutas, ciertas vitaminas. Pero hay otros antojos que se desarrollan también durante el embarazo, en los cuales, por ejemplo, la mujer desarrolla un deseo por los detergentes, por los jabones, por incluso comer tierra, arena, pared, cosas que la ciencia no ha podido explicar. Entonces eso todavía tiene parte de su mística. ¿Que le pueden dar antojos de pollo asado a las 2 de la mañana? Sí, pero que si el esposo no sale corriendo a comprarle el pollo, a despertar a todo el pueblo, porque si no el niño nace con la boca abierta, probablemente no. No hay problema si espera a que sea el mediodía y se coma su pollo. Bueno, otro mito es frente a ir a la playa. ¿La mujer embarazada puede o no puede ir a la playa? ¿Se puede sumergir en el mar? Hay una creencia muy arraigada en nuestra
cultura que dice que el golpe de las olas le hace daño al vientre y que hay que entrar de espaldas. Pero estos son creencias, esto no tiene un fundamento científico. Volvemos nuevamente a em, la respuesta, hay que ver, cada embarazo depende del embarazo. Si hay mujeres que, por ejemplo, tienden a hacer infecciones urinarias durante el embarazo y pues ningún medio acuoso es recomendado, ni la playa, ni la piscina, ni nada de esto. Hay mujeres que sienten mucha relajación para ir a la playa, ir a la piscina, em, descansar, el sonido de las olas, pero pues depende también. Hay otra creencia muy arraigada sobre el mal de ojo que culturalmente se sostiene mucho. No hay un sustento científico para esto, aunque pues es una creencia que está muy arraigada, pero es muy cultural, es muy de nuestro territorio. Por ejemplo, y aquí les quiero contar, para que comparemos, existe en Chile la creencia de que las mujeres embarazadas no pueden cruzar las piernas porque se enredaría el cordón umbilical en la cabeza del bebé. Esto tampoco tiene ningún sustento científico, pero está supremamente arraigado. Cuando vamos a otro lugar, cuando vamos a este lugar y de pronto ven una mujer embarazada con las piernas cruzadas, le van a decir lo mismo que acá. Entonces es importante tener en cuenta estas creencias y saberlas porque desde el punto de vista científico, pues podemos tener claridad de qué tiene soporte y qué no, pero también es importante respetar las creencias y la postura de cada persona. No vamos a convencer a una abuelita que no existe el mal de ojo, no, pero sí podemos decirle desde nuestra formación cómo se explica la situación que le esté pasando de pronto al niño o lo que esté sucediendo. Bueno, entonces ya a partir de este momento paso a dejarles la indicación de la tarea que tenemos para la próxima semana. La próxima semana vamos a trabajar em, nacimiento, neonato y bebé. Por lo tanto, es muy importante realizar la lectura de este artículo titulado Asistencia al recién nacido a término sano como protagonista de su nacimiento. Este está disponible en el material de estudio del campus virtual en la pestaña de segundo corte. Es muy cortico y muy bonito ese artículo. No pueden dejar de leerlo. Tiene 2 páginas y tenemos un video complementario o 2 videos complementarios en el tema 2. Em, Uno es sobre el test de APGAR, que es el examen que se le realiza al neonato recién nace, y el segundo es sobre una estimulación sensorial adecuada que podemos hacer con los bebés. Mm, También es muy importante tener en cuenta que para la próxima semana deben estar preparados para un quiz virtual que realizaremos al final de la clase, donde se va a evaluar el tema 1, que es este que vimos hoy de etapa prenatal, y el tema 2, que es nacimiento, neonato y bebé, que vamos a ver la próxima semana. Entonces, la próxima semana finalizaremos sacando la primera nota del corte, que es el quiz. Bueno, hasta aquí llegó el primer tema. Cualquier duda o inquietud pueden contactarme a través del correo electrónico lestradam@unimetro.edu.co o mandarme un mensaje a través del chat del campus virtual que con gusto estaré dispuesta a atender sus inquietudes. Hasta luego.